Vamos a estudiar, hermanos, la lección número 7, ¿verdad? Se titula Yo soy en el Padre. La lectura la tenemos en Juan 17. Del 20, hermanos, al 25. Leo, hermanos. Mas no ruego, dice, solamente dice por esto, sino también dice por los que han, dice, de creer en mí, por las palabras, dice, de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo, dice, en ti. Que también, dice, ellos sean uno, dice, en nosotros, para que el mundo, dice, crea que tú me enviaste. La gloria, dice, que me diste, dice, yo les he dado, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca, dice, que tú me enviaste y que los has, dice, amado, dice, a ellos como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean, dice, mi gloria que me has dado, porque me has amado, dice, desde antes de la fundación del mundo. 25. Padre, justo el mundo, dice, no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto, dice, han conocido que tú me enviaste. Amén, hermano. Bueno. Qué bueno, hermano. Jesús dijo, si a mí, dice, no me conocéis, hermanos, tampoco mi Padre conocéis. Porque así dice, ¿verdad? En Juan dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero que el mundo, dice, no le conoció, hermano. ¿Por qué, verdad? Ahí está. ¿Por qué no le conoció? No le conoció porque no tuvieron fe, se puede decir, hermano, en creer en el Hijo de Dios. Tenemos un versículo, hermanos, de memoria, ¿verdad? Que es en Juan 14, 10. Juan 14, 10. Si, pues, a alguien, ¿verdad?, quiere participar y se lo ha aprendido. Juan 14, 10 dice, hermano, no crees, dice, que yo soy, dice, en el Padre, y el Padre en mí. Las palabras que yo, dice, os hablo, no las hablo, dice, por mi propia cuenta, sino que el Padre, dice, que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Está largo, ¿verdad? Está largo. Digámoslo todos, entonces. 1, 2, 3. ¿No crees que yo soy, dice, el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Amén.
Paz y bienvenidos. Vamos para adelante. Gracias. El objetivo, hermanos, de la lección, ya decimos, hermanos, acabamos de decir que estamos en la lección número 7, lección número 7, y que se titula, hermanos, Yo soy el Padre, ¿verdad? Así, ahí se llama esta lección, Yo soy en el Padre. Y el objetivo, hermanos, de la lección dice que es explicar la conexión, dice que hay, hermanos, entre Jesús y su Padre, lo cual confirma que Él es el Mesías, el enviado de Dios. ¿Esta que está aquí? ¿Sí? No sé si era esto. No, una no. Esa es, muchas gracias. El objetivo de la lección es explicar la conexión que hay, dice, entre Jesús y su Padre, lo cual confirma que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Este es, hermano, el objetivo de esta lección, que vamos a entender, de que, como dice, hermanos, la lectura, ¿verdad? Dice el verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, dice, en mí, por la palabra de ellos. Ahí, hermanos, centramos nosotros, ¿verdad? Por la fe, ¿verdad? Por el testimonio de los que creyeron en Jesús, estamos nosotros. Por los que han de creer, dice, por el testimonio de ellos, ¿verdad? Creer por la palabra de ellos. Entonces, muchos o pocos, muchos han creído a ese testimonio. El 21 dice, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que todos sean uno. ¿En qué, hermano? La Escritura dice en Efesios capítulo 4, hermanos, teniendo todos una misma fe. Veamos, hermano. El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o sea, en armonía. Así, ¿verdad? Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado. Un cuerpo. Por eso, hermanos, vemos en 1 Corintios, hermanos, capítulo 2, hermanos, que allí habían problemas, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque dice que había divisiones, ¿verdad? Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. Entonces, hermanos, ¿está acaso Cristo dividido? No, hermanos. Entonces, de eso está hablando, hermanos. ¿Por qué? En guardar el vínculo de la paz. Un cuerpo, o sea, una iglesia, hermanos, que conforma el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un espíritu, teniendo todos un mismo espíritu, dice Pablo en Efesios capítulo 2, hermano. Teniendo todos un mismo espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque se acuerdan que cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿quieren que oremos para que caiga el fuego del cielo y lo destruya? Y les dijo, yo no sé de qué espíritu soy. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito del Señor, Él dijo que Él no venía, hermanos, ¿a qué venía? Él venía a salvar lo que se había perdido. Como fuiste también, dice, llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Ve usted, hermano. Si aquí pues está diciendo, vea, el apóstol dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo, dice, en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, dice, que tú me enviaste. Hermano, la Escritura nos enseña y vamos a ver nosotros que cómo es que somos uno. Allí mismo estaba diciendo en Efesios, si tenemos una misma fe, hermanos, el Señor Jesucristo vino a esta tierra a anunciar un evangelio, pero dice la Escritura que Él no hablaba por su propia cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que venía, dice, a comentar, a enseñar, alguien se lo había manifestado, que lo manifestara, dice, al mundo. Vamos a ver más adelante, hermanos. Y en Filipenses 2:2, hermanos, solo para explicar lo que estábamos diciendo ahí. Completad, dice, mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, como dice, hermano, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo que el apóstol está diciendo, hermanos, que vamos a ver allá en Juan, ¿verdad? La controversia que se ve, ¿verdad? Que muchas personas piensan que el Padre es el mismo Jesús y Jesús es el mismo Padre, pero no da a entender eso. Aquí este mensaje lo que está diciendo es la unidad. Hermanos, vimos la lección pasada como decía, hermano, decía, irán al pastor y las ovejas serían dispersas. Pero se oye en este tiempo, hermanos, que la unidad hace la fuerza. Una golondrina, entonces, hermanos, está hablando de que unidos, hermanos, se sale adelante. ¿Por qué? Si nosotros, hermanos, comenzamos a ver las cosas diferentes, como el Señor las ha enseñado, vamos a tener lo que dice ahí el apóstol, ¿verdad? Que unos van, ¿qué hermano van a decir? Yo soy del hermano, y otros, ellos van a mencionar los nombres, ¿va? Y va a haber una división. Ya no va a estar, hermano, ya no va a estar el mensaje el mismo. Vamos a ver, hermanos, otro texto, ¿verdad? Vamos a ver otro texto, hermanos, porque la unidad dice con el Padre, ¿verdad? Según vemos en Mateo 19:5, hermanos, cerca. Dice, y digo, por esto el hombre, dice, dejará, dice, al padre y la madre y se unirá, dice, a la mujer, y los dos serán una sola carne. En el hogar, hermanos, la familia, sabemos nosotros, hermanos, que dijo Dios, por tanto dejará el hombre o la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido o a su mujer, y será esto una sola carne. Entonces, este texto lo que da a entender es que Dios, hermanos, y su Hijo no es la misma persona. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted ve en la escuela está diciendo de que, si bien es cierto en el hogar, ¿verdad? Dice que Dios ya no hay diferencia entre el varón y la hembra, sino que todos tienen el mismo valor, hermanos. O sea, para Dios, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual, ¿verdad? Pero también en jerarquía hay un dominio. Dice que el hombre es cabeza de la mujer como Dios es cabeza de Cristo. Entonces, sabemos nosotros aquí, aunque el Señor, hermanos, ¿verdad? Dice, igual a Dios, pero en jerarquía, claramente Jesús dijo, porque mi Padre mayor es que yo. Entonces quiere decir, así como en el hogar, ¿verdad?
cabeza del hogar es el hombre, también, hermanos, en la vida espiritual el padre pues es mayor que su hijo. Eso es lo que está tratando de decir. Si vemos, hermanos, para que todo sea uno, así como el Padre vea en mí y yo en él, así ellos en mí. Vamos a ver, hermanos, en Jueces 21 y verso 8, dice, hermanos, que todo el pueblo, pero ahí menciona la gran cantidad, hermanos, que todo el pueblo, hermanos, era uno, un solo hombre. En el verso 8. Y también en el primer libro de Samuel 11:7 puede encontrar eso, hermano. Primer libro de Samuel 11:7 dice que el pueblo, hermanos, salió, dice, como un solo hombre. Pero si usted ve, hermanos, también menciona, ¿verdad?, que no era solo uno, ¿verdad?, sino que eran muchos, pero que al final, hermanos, tenía un mismo propósito, así como cuando Dios y su hijo descendieron, hermanos, allá en Génesis capítulo 11, cuando dice que los descendientes de los hijos de Noé, hermanos, llegaron al valle de Lesinar, y dice que todos tenían un mismo propósito, tenían un mismo pensamiento, hermanos, de construir una torre. Entonces, todo el pueblo era uno. Entonces, ahí es donde no estaba bien, ¿verdad, hermanos? Porque lo que ellos habían ideado era algo que a Dios no le agradó. Entonces, se va entendiendo, hermanos, lo que el Señor, el mensaje del Señor está diciendo ese es el mensaje central, hermano, de la unidad, ¿verdad?, de la unidad. Y aquí dice explicar la conexión que hay entre Jesús y su Padre, lo cual confirma que es el Mesías. Entonces, desde el principio, hermano, venía siendo anunciado, ¿verdad?, de que Dios iba a enviar a su Hijo. Eso dice en el libro de los Génesis, hermano, capítulo 3, que por medio de una mujer se iba a manifestar el Mesías. Y veamos, hermanos, otro versículo, ¿verdad? Vamos a ver. En Juan, hermanos, aquí estamos cerca, ¿verdad? 3:32, vamos a ver, hermano. Dice, y lo que vio y oyó, dice, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da su espíritu, dice, por medida. El 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree, dice, al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vean, por eso, hermano. 8:29, hermanos, allí cerca de 8:29, siempre de Juan, dice, después del versículo 38, porque el que envió, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Sí, lo que habéis oído cerca, dice, de vuestro Padre. ¿Ve? Entonces, dice, aquí estamos viendo, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Quiere decir, hermano, que lo que el Señor
vino a manifestar era algo que no venía de su propia cuenta, no venía de él, hermanos. Entonces, vamos a ver, hermanos, otro texto, dice 16:22, aquí cerca. He aquí, la hora viene, dice, y ha venido ya, dice, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, hermano, ¿cómo estaba Dios? Vamos a ver, hermano. Por ahí vamos introduciéndolo. Allá, hermanos, en 2 Corintios, o 1 Corintios 5:19, parece que, hermanos, donde dice que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo es que Dios estaba en Cristo? Vamos a verlo. Veamos, hermano. Según de Corintios 5:19. Vamos en el 18, vamos a leer. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta, dice, a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a ver, hermano Damián, ¿cómo estaba Dios en Cristo? Dios estaba en Cristo, porque allí mismo dice, hermano, si vemos en Juan 14:10, ya vamos a ver esa reflexión, ¿verdad? Porque así dice, ¿verdad? Dice, yo soy en el Padre, es el título, ¿verdad? ¿Cómo podría estar? Yo no estaba, o sea, el Padre es Jesús. Según su, ¿me entiende usted, verdad? No, más no, okay, sí. No, pues vamos, ¿sabes? Pues de que el padre, es lo mismo, hermano, que digamos como cuando uno tiene su hijo, pues el hijo tiene que hacer las cosas que el padre hace, ¿verdad? O como se le llama, pues se tiene que obedecer. La obediencia, ¿verdad? Que lo que el padre habla al hijo, pues el hijo tiene que obedecer. Gracias, hermano. Vamos a ver nuestra hermana Alma de las más ancianas. ¿Qué entiende usted, hermano, cuando dice Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo? ¿Cómo podía estar el Señor en Cristo? Vamos a ver, nuestra hermana Brenda, ¿qué entiende usted ahí cuando dice Dios estaba en Cristo? Algo vamos a aprender en esta mañana, hermano. Bueno, hermano, yo lo que entiendo, ¿verdad? Que así como ese versículo que dice aquí, miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un ejemplo hablando de que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura es. Pienso que las personas que tienen a Cristo tienen el Espíritu de Dios, igual su hijo tenía el Espíritu de Dios, y Dios lo movía a él a hacer lo que, o sea, todo lo que él le decía al hijo, se lo daba, ¿verdad? Y también se manifestaba por medio de su hijo, hermano, porque en unas partes de la Biblia dice de que él hablaba por medio de su hijo, les hablaba a las personas por medio de su hijo, como dice en San Juan, creo que dice, que le dice, bueno, lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? San Juan 7, ¿verdad? Amén, sí. Dice de que, y no creéis que el Padre está en mí, dice, o sea, por medio de él se manifestaba él. Vean, adentro de él se manifestaba su voz, me imagino, hablaba a las personas lo que él quería decirle. Vean, por medio de su espíritu. Gracias, Eso hermano. pienso, hermano. Hermanos, la Biblia dice de que, por ejemplo, hermanos, en Juan capítulo 1 dice,
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Todos conocemos que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Pero, hermanos, hay un versículo que usted tiene que entender. Si usted ve, hermanos, en Juan capítulo 1, dice a Dios que nadie le ha visto jamás. Sino, hermanos, dice que el Hijo es el que ha dado, Él le ha dado a conocer al mundo su Padre. Por eso cuando digo, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y lo basta. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen misma, dice. Es la imagen, o sea, la misma sustancia, hermano. Entonces, eso lo dice ya Hebreos capítulo 1, siendo la misma imagen de su resplandor. Entonces, el que me ha visto a mí, o sea, por eso vamos a ver algunos textos donde dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿por qué, hermano? Porque el Padre moraba en él y él hacía las obras de su Padre. Entonces, vamos a ver. Mi hermana contestó bien. Por ejemplo, si vemos nosotros que desde el principio, hermanos, venía Isaías anunciando la venida del Señor, ¿verdad? Dice en Isaías 42, el siervo de Jehová, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma, dice, tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Dice, hermanos, en Lucas 4:16, donde dice, y vino de Nazaret, dice, donde se había criado, y en un día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y se le dio a leer, dice, la escritura del profeta Isaías, donde decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha ungido, hermanos, para llevar las buenas nuevas, a dar vista a los ciegos, a libertar al cautivo. Entonces, y lo mismo dice aquí, vamos a ver, dice el 2, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír, dice en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará, dice, el pabilo que humiere, dice, por medio de la verdad, dice, traerá justicia. Esto quizás es lo primordial, donde dice que Dios iba a poner su espíritu, ¿ya? Y vamos a ver, también dice en el 11:2, siempre dice ella, dice, del 1 dice, saldrá una vara, dice, del tronco de Isaí, dice, y un vástago retoñará, dice, de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de conocimiento, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, dice, diligente, dice, en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, dice, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, dice, por justicia a los pobres. ¿Lo hizo el Señor o no, hermano? Sí lo hizo, hermano. Aquí lo estamos viendo, hermano, que el Señor hizo morar su espíritu. Sí, vamos a ver, hermanos, estábamos viendo en Juan 1, vean, le dice Juan 1:18 que estábamos viendo, vean. Veamos, hermanos, lo que dice Juan 6:45, cerca. Escrito está en los profetas, y serán, dice, todos enseñados por Dios,
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Vamos a ver, hermano Fernando, ¿cómo es que oyeron al Padre y aprendieron de él? Así dice aquí, ¿verdad? Dice, escrito está, dice, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué me puede decir, hermano? 46 mismo dice, no es que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Gracias, hermano. Pero ahí hay algo más, hermanos, porque en lo que el texto 45 está queriendo decir, hermanos, es que, como dice, así que todo aquel que oyó al Padre, hermanos, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dijo allá en Juan 6:63, ¿verdad? Entonces, quiere decir, hermanos, que las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que habla. Entonces, hermanos, quiere decir que Jesucristo nada más fue un portavoz, el verbo, la palabra. O sea, Jesús, hermanos, es el que ha interactuado desde el inicio con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, hermanos, que a Dios nadie lo ha visto. Entonces, si conocemos a Dios, lo conocemos por medio de su Hijo, porque como el Hijo es, así es el Padre. Entonces, por eso dice que si no obedecemos al Evangelio, este no ha conocido a Dios. Dice, por eso dice que ustedes no haya cabida mi palabra en vosotros, porque no soy de Dios. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, bendito sea Dios, hermanos, que nosotros a través de las Escrituras podemos entender y explicar la conexión que hay, dice, entre Jesús y el Padre. Entonces, no es el mismo, hermano. No es el mismo como enseñan allá afuera, que Dios es Trinidad, no, hermano. Hermanos, la Biblia dice que Moisés dijo, si tu presencia no irá conmigo, yo no voy. Y dice tu presencia, y luego más adelante Jehová, yo estaré contigo. Yo iré contigo, yo te voy a guiar. Hermanos, dando a entender que el Espíritu de Jehová es la presencia de Dios. O sea, cuando dice aquí que pondré mi Espíritu, quiere decir, hermanos, que cuando dice Dios estaba en Cristo, es que Dios estaba con él, hermano. Dios estaba con él, porque, ¿qué dice la Escritura? Dios dice que es omnipresente, omnisciente. Entonces, hermanos, ya el otro ya lo conocemos, ¿verdad? Que es omnipotente. Entonces, hermanos, si Dios, hermanos, está sentado ya en su trono, pero también está acá. ¿Cómo? La Biblia dice que iba a poner sobre su Hijo 7 espíritus, ¿verdad? También, allá Ezequiel dice que los 7 espíritus que están, hermanos, regados sobre todas las tierras. Entonces, ¿el poder de Dios es ilimitado? No, hermano. ¿A dónde me iré? Dice, allá está el salmista, si de su presencia, ¿de dónde me voy a esconder? Si a donde quiera que vayamos, hermanos, Dios está allí. Dios está allí. Por eso, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Veamos otro texto, hermanos. Bueno, mi hermana dijo el 46, ¿verdad? Ahí, el 46. Ajá. El 46, ¿verdad? No que alguno, dice, haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, y al que Él quiera, revelándose, dice allá también, ¿verdad? Al que Él quiera darlo a conocer. (5:18) Ahí, esa es larga, hermanos, pero también es importante, ¿verdad? Porque habla de la incredulidad, porque cuando le dicen, no crees que yo soy en el Padre, es como que no tiene fe.
No tenía fe. Ahí estamos hablando, hermanos, de la autoridad del Hijo de Dios y también de poder sanar, ¿verdad? 5:18 al 47, hermano, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que, hermanos, Era Dios. que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿qué dice? Igual. No es el hijo de María y de José, ¿verdad? Entonces se hace igual, dice, siendo hombre se hace igual a Dios. Hermanos, si creyeras a Moisés, creerías también en mí, porque Moisés de mí escribió. Entonces quiere decir, hermanos, que ellos creían en Moisés, pero en realidad, hermanos, no habían entendido de que Moisés había escrito que iba a venir el Mesías. Si usted ve en Deuteronomio 18:18 dice: profeta le levantaré de entre medio de vosotros. Ay de aquel que no oyera las palabras de tal profeta. ¿Se cumplió o no, hermano? Allá, hermanos, Esteban en el capítulo 7 dijo, 7, 8, no sé si es el 7, creo que es, Esteban lo pedía, dijo: este es el profeta del que habló Moisés. Pero ellos, hermanos, no creyeron, ¿verdad? Entonces, se enojaron, sí, se enojaban, hermanos. Dice el 19: respondieron entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada, dice, por sí mismo, sino lo que ve hacer, dice, al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, hermanos. Igualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque Él era el enviado, traía la autoridad, ¿o no? Pondré en Él mi espíritu, o sea, venía, hermanos, como dicen, actualizado, ¿verdad? Actualizado por Dios. Dice el 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores, dice, obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: cosas mayores que estas veréis? Desde ahora, dice, veréis los cielos abiertos, ¿y qué, hermanos? Y dice, y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, o sea, la escalera que vio Jacob, ¿eh? Desde el aparecimiento de Jesucristo hubo una intervención, hermanos, divina, que los ángeles estaban pendientes de él. Dice el 21: porque como el Padre levanta, dice, a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio, dice, al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, dice, al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué bonito, hermanos. Está diciendo: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, que tiene, hermanos, tiene vida eterna. O sea, el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Por eso, hermanos, hoy en este tiempo, la blasfemia que Dios nos perdona es esa. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios mismo que está dando testimonio de su Hijo. Dice que iba a rogar para que Dios enviara otro consolador, hermano. El Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre. Hermanos, dice que Él convencerá al mundo de pecado. Quiere decir, hermanos, que el testimonio, ¿verdad? Como dice allá en Apocalipsis 19, hermanos, 10, dice, y el espíritu de la profecía es el testimonio
de Jesús. No creer al Evangelio es no creerle a nuestro Dios, que como Él dijo que se oyó esa voz, este es mi Hijo amado, a Él oigan, a Él obedezcan. Entonces, no creer a su Hijo es no creer al Padre que le envió. Entonces, eso está diciendo aquí, hermanos. Dice, de cierto digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz. El 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dice, ha dado, dice, al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad, dice, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. El 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, dice, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad, dice, del que me envió, la del Padre. Ahí está bien claro, hermano. Está diciendo claramente que él no busca su propio juicio, porque no busca su propia voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que lo ha enviado. ¿Quién es? El Padre. 31. Y si yo, dice, doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿qué, hermano? No es verdadero. Hermanos, en vuestra ley está escrita, dice, que el testimonio de 2 o 3 testigos cuenta. Así es, hermano, no puede él mismo. Entonces, dice el 32, otro es el que dice, da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio, dice, que da de mí, dice que es, hermano, es verdadero. Vosotros, dice, enviaste mensajero, dice, a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio, que dice, hermanos, de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El 37. También el Padre, dice, que me envió, dice, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído el que, hermanos, su voz, ni habéis visto que, hermanos, su aspecto. Ahí estamos. Ni tenéis su palabra morando, dice, en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Los estaba reprobando el Señor, ¿verdad? Está diciendo que nunca, si ustedes no creen a mí, ustedes nunca han oído a Dios. Nunca han visto su parecer, su aspecto. Entonces, y luego dice en el 29, escudriñad, dice, las Escrituras. O sea, es un requisito para conocer, hermano, el carácter de nuestro Dios y de su Hijo. Es necesario escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece, que en ella, dice, tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, dice, para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, dijo el Señor. Mas yo, dice, os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido, hermanos, en nombre de mi Padre, dice, ¿verdad? Y no me recibí. Si otro que dice, hermano, viniere en su propio nombre, a ese, bien que recibiría. Hermanos, y se vio bien, hermanos, claro ahí, ¿verdad? De que está bien claro el texto, hermanos, que dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, hermanos,
Nosotros, ahí el texto está diciendo bien claro, hermano, está diciendo que hay una conexión, explicar la conexión que hay entre Jesús y su Padre, lo cual afirma que Él es el Mesías, el enviado, el actualizado, eso es. ¿O lo estoy confundiendo? No. Eso es lo que, el mensaje lo que está diciendo es, hermanos, que había una unidad. Dios envió a su Hijo y como dijo su Hijo, hermanos, que Él hacía lo que a su Padre le agradaba. Padre, vengo como está escrito en el rollo, sacrificio y ofrenda ya no hiciste, me preparaste un cuerpo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, hermano. El primer hombre dice que era terreno, de la tierra. El segundo provenía ¿de dónde? Del cielo. Entonces hubo necesidad de que Dios introdujera a su Hijo. Y lo que aquí está diciendo es que Él era el actualizado. Si usted ve, hermanos, más adelante dice el 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria de los unos de los otros? ¿O no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único? 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? ¿Quién, hermanos? Moisés, en quien tenéis que dice, vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí está. Pero nosotros, hermanos, que estamos aquí, bendito sea Dios, hemos creído en las palabras. Creemos en el testimonio, ¿verdad?, de que Dios da acerca de su Hijo, y su testimonio es verdadero, ¿verdad, hermano? Es verdadero. Qué bueno, hermanos, que estamos viendo cómo la misma Escritura, hermanos, nos está hablando. Pues la Escritura dice, hermanos, en Hechos 17:30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, hay un tiempo cuando uno es ignorante, pero conoceréis la verdad, y si la verdad se lo va a hacer libre. Entonces estamos viendo ahí que también, hermanos, tenemos una oportunidad de poder, hermanos, recibir el mensaje divino, hermanos, que viene de dónde, hermanos, de lo alto, ¿verdad? Si usted ve en Juan, hermanos, no, primera de Juan es 4:12 al 15, vamos a leer. ¿Qué vamos a leer del 7, hermanos? Para que vea usted ahí cómo es que se conoce a Dios, vea, con la obediencia. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, dice, el amor de Dios, dice, todo aquel que ama, Es nacido de Dios. amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, aquí dice, es de Dios, sí. El amor es de Dios, sí. Amén, hermano. Bien. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y conoce a Dios. Pero ya dice que nunca se ha visto al Padre. Pero, ¿cómo es aquí? Vean, aquí ya está diciendo otra cosa. Conocer ya por fe, ¿verdad? Conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se mostró, dice, el amor, dice, de Dios para con nosotros, en que Dios envió a ¿quién, hermano? A su Hijo, dice, unigénito, dice, al mundo, para que vivamos por Él. ¿Se acuerdan, hermanos? En Gálatas 2:20 dice, con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Hay una parte ahí, ¿verdad? Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Cómo es? Y lo que ahora vivo, lo vivo, dice, en el Hijo de Dios, que me amó. Entonces, ¿cómo es que el Señor vive en nosotros, hermano? A través de su Espíritu, su presencia, hermano.
¿verdad? Así dice ya en Romanos capítulo 8, hermano. Que el que no tiene el espíritu de quién, hermano, de su hijo y de su padre. El que no tiene el espíritu de Dios, que no es de él. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces, sigo leyendo, dice 10. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió, dice, a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, dice, si Dios nos ha amado, así debemos también, dice, nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ama perfeccionado, dice, en nosotros. Oiga, hermano, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Qué puede decir, hermanos? Hermano Damián, ¿cómo Dios permanece en nosotros? Sí, allí estaba diciendo, porque dice que no debemos de contristar el Espíritu de Dios, que mora, dice, en nosotros. Entonces, ¿cómo mora el Señor? El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, Dios, hermanos, mora en el creyente. Claramente Jesús dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta y oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Entonces, hermanos, Dios quiere morar con nosotros, pero a veces si contristamos, se aleja o se mantiene ahí. ¿Por qué, hermano? Porque dice que Él es santo, hermano. Y entonces, y si Él es santo, no puede permanecer en corazones sucios. ¿Se acuerdan ustedes, hermano, de que o sea, dice que ninguna comunión hay, ¿qué, hermanos? La luz con las tinieblas. Los santos o sea, el santo es santo, hermano. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, hermano. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios, vea. Dice, 13, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, vea, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Ahí está. Si tenemos Espíritu, Dios nos mora en nosotros. No, o sea, acuérdense que cuando dice el Espíritu de Dios morando, no está hablando de otra tercera persona, está hablando del Padre, de la presencia de Dios. ¿Verdad? Solamente hay dos. ¿O no es así? Veamos, vamos para evitar eso, aquí en la verso 9, segunda de Juan, ahí, el verso 9, porque eso es un capítulo, dice, cualquiera de que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y a quién. Tiene a los dos. ¿Qué? Morando, dice ahí. Entonces, si tenemos la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Que sabemos que Él mismo está diciendo de que no es de Él, que proviene del Padre, ¿verdad? Él lo envió a darlo a conocer. Entonces, tenemos a los dos. No menciona tres, eso es. Vamos a ver, dice el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a quién, hermanos, al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién está diciendo? Los que fueron testigos oculares. ¿Se acuerdan que allá en Hechos capítulo 10, hermanos, allí dice, y nosotros somos testigos de esto? ¿Por qué, hermanos? Dice que no a los testigos, no a todos, dice, sino a los que comimos con Él, que estuvimos con Él, que anduvimos con Él, ¿verdad? Y de Él dice el testimonio todos los profetas, ¿verdad? Que todos los que creyeron, hermano, ¿en quién? En el Hijo de Dios. Recibirán perdón de pecado, dice, por su nombre. Entonces, aquí está bien claro, hermano. Dice que ellos creyeron en el Hijo, ¿verdad? El Salvador del mundo. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice, hermano?
permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Claro que está ahí, hermano, está bien claro. Entonces, lo recomienda, ¿qué, hermanos? El amor, ¿verdad? El amor, dice ella, ¿verdad? Que se perfecciona. En Juan capítulo 7, verso 28, hermanos, ahí menciona que es este el Cristo. ¿Quién decía, hermano? La gente, ¿verdad? Dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde, de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió dice, es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El 29, pero yo, dice, le conozco, porque de él procedo. Y él, dice, me envió. Entonces murmuraban, dice, entonces procuraban, dice, prenderle, pero ninguno, dice, le echó mano porque aún no había, dice, llegado su hora. ¿Cómo decía el 31, hermano? Porque había unos que no estaban de acuerdo, pero otros sí lo decían. Y muchos de la multitud, ¿qué, hermano? Creyeron, dice, en él. Y decían, el Cristo cuando venga, dice, hará más señales que las que éste hace. Ese era el propósito, hermano, de Dios enviar a su Hijo. Ese era el propósito, de darlo a conocer, ¿verdad?, a su Padre, todas las obras. Hermano, a Israel Dios lo puso como una antorcha, ¿verdad?, como una lumbrera para que el mundo viera el resplandor o lo que Dios hacía en ese pueblo, ¿verdad? Entonces claramente dice en Deuteronomio 4, hermanos, que oirán la gente, dirán que Dios es ahí tan cerca como los tiene Israel, pueblo sabio y entendido. Pero ¿por qué dice ahí? Porque guardaban, dice, porque tenían una ley, tenían unas normas, un pueblo que era, como dice, diferente a los demás. Hermanos, la Biblia dice en Proverbios que un reino, un pueblo sin profecía, ¿qué le pasa, hermanos? Dice que se enfrena, hermanos. Vamos a ver hoy en versículo de memoria, hermano. Juan 14, 10. No crees que yo soy, dice, en el Padre, y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Él hace las obras, ¿verdad? En Mateo 5, no, en Juan 5, 19, hermanos, allí, si usted ve, dice,
Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre, dice, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, dice, hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente, ¿no? Lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra, dice, todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que Él hace, y mayores, dice, obras hará estas, a modo que se maravillaban, dice hermano. Vamos a ver, hermanos. No crees que yo soy, dice, en el Padre. Eso, hermanos, vemos nosotros que siempre hay controversia, ¿verdad?, referente a eso, ¿verdad?, en lo que la gente cree, ¿verdad? Dice, hermanos, veamos Juan capítulo 8 y vamos a ver el 26, hermanos. Dice, muchas cosas tengo, dice, que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Qué es lo que hablaba? ¿Qué es lo que enseñó? Lo que había oído de quién, de Dios. Eso hablo, dice, al mundo. Veámoslo hasta el 28, hermano. Dice, pero no entendieron, dice, que les hablaba de quién, del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando haya, dice, levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, dice, que yo soy, y que nada hago, dice, por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió, dice, conmigo está y no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entendemos hoy, ¿verdad?, cuando dice Dios estaba en Cristo, entonces Dios estaba con él por medio del Espíritu, pues, que había hecho reposar, como dice ya en Isaías capítulo 42 y el 11, que Dios, hermanos, hoy en día se cumplió la profecía de Joel, hermanos, de 2:28, cuando dice que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Ahora, hermanos, dice que Dios no da su espíritu limitado, ¿verdad?, sino que lo da. ¿Para qué, hermanos? Para que entendamos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, creemos, hermanos, que si vamos a ver por aquí, ¿verdad?, dice, ahí mismo en el 14:6 dice, hermanos, que dice, yo soy el camino, el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. O sea, yo soy el camino. ¿De cuál es ese camino? Para llegar al Padre, ¿verdad? Entonces, dice, verso 7, si me conocieses también a mi Padre, ahí estaba. Es que está bien claro, hermano. Si estos textos aquí lo vienen diciendo claramente, no hay confusión, hermano. Nosotros no lo confundimos que Cristo es el mismo Padre o que el Padre es Jesús. No. Está bien claro, hermano. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, hermano, la misma Escritura dice que el Padre tiene un hijo, ¿no es así? Veamos, hermanos, detengámonos aquí y vamos a un texto, si en Proverbios 30, me recuerda que ahí hay un texto. Dice, hermanos, el verso 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró, dice, los vientos en sus puños? ¿Quién ató, dice, las aguas
en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Menciona a un padre, ¿o no, hermano? Sí. Porque dice que tiene un hijo. Sí. ¿O no es así? Sí. Aquí lo está bien claro, hermano. No lo vamos a confundir, ¿verdad? ¿Quién subió al cielo? En Juan 3:3 se dice que nadie, hermano. Nadie ha subido al cielo, dice. Nadie, hermano. Qué bueno, hermanos. En Hechos 3:13 al 15, en Hechos 17, bueno, ahí en el Salmo 2 también dice, hermanos, que el Padre, pues, hasta se va a reír, dice, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque, bueno, imagino que porque no obedecieron a su Hijo, dice que le obedezca para que Él no se enoje, ¿verdad? No se enoje. Entonces, hay evidencia, hermano, hay evidencia, ¿verdad? Que Dios, pues, tiene un hijo, ¿verdad? Tiene un hijo. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo cómo Dios obra. En el 7:16, hermanos, aquí mismo, de Juan. Si vaya alguien lo lee rápido. Respondióle Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Ahí está. Está bien claro, hermano. Él no venía anunciando lo de él, sino dice lo de su padre, ¿verdad? Está bien claro, ¿verdad? Terminando la lectura de Juan 8, hermano, dice 29, porque el que me envió, dice, conmigo está y no me ha dejado solo, dice el Padre, porque yo hago siempre, dice, lo que a Él le agrada. 6:57, dice, hermanos, ahí mismo, dice 6:57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo, dice, por el Padre, asimismo el que me come, dice, él también vivirá por mí. Con estos pasajes, hermanos, podemos ver que cuando dice en la lectura, ¿verdad?, que para que todos ellos sean uno como yo y tú somos uno. Entonces, ¿qué tenemos ahora, hermano? Sería de que cuando lo generaliza, decir que solamente es uno, porque ya vimos la lectura, ¿verdad?, que de los dos, del esposo con la esposa, que ya no son dos, sino que son una sola carne. Entonces, así, el Padre, por ejemplo, cuando dice en Gálatas capítulo 2, hermano, parece que es donde dice, porque el mediador, dice, no es de uno solo, pero que Dios es uno. ¿Verdad? ¿Qué entiende, hermano? Cuando dice que el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Dos. Ahí está, es que es necesario que haya otra parte. ¿Cómo va a ser Cristo el Padre y el Hijo al mismo tiempo? Porque está diciendo que Él venció y se sentó a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. ¿Verdad? Entonces, Él es el sumo sacerdote y dice que se compadece de nuestra debilidad. Entonces, hermano, es necesario que haya dos. O sea, lo que tratamos de decir es que no es el mismo, pues, porque allá afuera esa es la enseñanza. ¿Verdad? Eso es la misma enseñanza, porque no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Verdad? ¿Entendimos esa parte? Las palabras, dice, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace
las obras. Eso lo vimos nosotros ya, ¿verdad? En Lucas 4:16, que había venido, ¿verdad?, de Nazaret, y allí se le dio, dice, el Espíritu, o sea, se le actualizó de que él pudiese, hermanos, llevar el mensaje, ¿verdad?, a los hermanos, a las naciones. La gloria, dice el 17:22, la gloria, dice, que me diste, yo les he dado, dice, para que sea uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la iglesia, hermanos, dice que teniendo, hermanos, muchos miembros, pero es un solo cuerpo. ¿Verdad que está fácil, hermano? Todos los textos hablan bien claro. Lo está diciendo que la iglesia somos muchos miembros, pero todos tenemos diferentes, hermanos, dones que Dios nos ha dado. Lo que pasa es que a veces nosotros no los vemos, quizás lo estamos descuidando, quizás, hermanos, Dios ha puesto un don y no lo hemos echado a trabajar, pero que a todos se los ha dado un don, eso sí es cierto, hermanos. Y el que la Biblia dice que al que más se le dio, dice que también más se le va a exigir. Entonces quiere decir que a todos, dice que subiendo a lo alto, dijo Jesús, llevó cautivos, ¿y qué dice? Y dio dones a los hombres. ¿Sí, hermano? Llamado el tiempo está casi terminando y muchas veces, ¿verdad?, no hay participación, y en la escuela es una escuela. Bueno, la Biblia viene hablando, pero fíjense que se ha enfocado la escuela en que el padre y el hijo no son el mismo, pero no ven la otra parte, porque la otra parte es la unidad. Y eso, todo el capítulo, si ustedes lo leen, el capítulo 17, todo es una unidad. ¿Por qué oró Jesús? Porque haya división en la iglesia de su nuevo. ¿Por qué? Porque hay la unidad, que lo que le duele a uno le duele al otro, como el Padre y Él son uno. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, a través de lo que hemos leído, no solamente nos habla de que son dos seres allí, porque eso está claro en la Biblia, sino que nos habla también de una perfecta unidad en la iglesia. Dice que todos estos que me han dado sean uno, o sea, como nosotros, Padre. Entonces, el Padre tanto estaba unido con su Hijo, que a la hora de que Jesús iba a morir en el Getsemaní, fue a orar y Jesús le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y entonces, pero dice la Biblia y dice que vino un ángel que le dio fortaleza. Es decir, que había una estrecha unidad, una estrecha armonía entre el Padre y el Hijo. La pregunta es, ¿se ha cumplido esa oración en la iglesia? Bueno, entre los apóstoles Jesús dijo así, para que todos sean uno como estos que me han dado. Entonces, en ese tiempo eran los apóstoles, pero ahora ¿quién es? La iglesia tendría que ser, nosotros tendríamos que ser, pero yo no. Algo le pasa a la hermana, deja a ella que le pasa, a mí no me pasa. Ah, bueno, hay que ver a ella como hace, cada quien. Es así lo que dice la Biblia, por favor, hermano. Eso Jesús dijo, que todos sean uno, y de eso está hablando el capítulo entero, está hablando de eso. Claro, la lección se está enfocando en que son dos seres, son dos personas distintas, esa es una verdad, pero ver la unidad perfecta que tienen estos dos seres. Están perfectamente unidos. ¿El Padre qué quiere? ¿Salvar a las almas o no? Sí. ¿Y el Hijo quiere también lo mismo? Sí, pues, quiere lo mismo, están unidos en un propósito. Por eso es que en Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. O sea, tienen la misma idea, salvar a la humanidad. Entonces, que Jesús está orando por esa perfecta unidad entre nosotros también, entre la iglesia. Yo pienso que está orando hasta por nosotros, para que seamos uno, para que estemos unidos. Y claro, yo no soy la hermana, ni la hermana soy yo, no, ella es otra persona, yo soy, pero somos uno, estamos unidos. Así como el hermano citó Génesis, ¿verdad? Ya no serán dos, sino una sola carne. ¿Cómo están los esposos? Perfectamente unidos. ¿Qué me duele a mi esposo? ¿Qué siente él? Bueno, el esposo tiene que sufrirlo también. Claro que sí, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Eso dijo Adán, ¿verdad? Entonces, igual ahí ves que si todos somos un solo cuerpo, hay una alabanza que dice, somos un cuerpo en Cristo.
¿Qué lo dice? Claro que sí. Entonces tenemos que volvernos unos a otros. Y eso es verdad lo que yo entiendo de la escuela. Parte entiendo de que son dos seres, igual aquí somos un montón de personas, pero somos uno en Cristo. Así como los de la Torre de Babel querían llegar todos ellos tenían un mismo propósito, hacer una torre que llegara al cielo. Nosotros aquí como pueblo tenemos que emprender a hacer algo para poder llegar al reino, todos unidos, no al cielo como ellos creían, porque es una religión falsa, pero sí al reino de Dios, todos unidos. Gracias. Sí, hermano, bien, ¿quiere participar? Yo con esto, mi hermano, hizo una pregunta sobre el ministerio de reconciliación. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que se conozcan al Hijo y al Hijo. Y en Corintios 5, después que dice que está escrito nueva criatura es, y habla del ministerio, no está hablando del ministerio que en Hebreos 8:1 y que ahorita está haciendo Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Usted está hablando de eso, hermano, de que lleguemos a Cristo para que podamos llegar a dónde? Al Padre. Y el problema que acontecería cuando hablaba con los judíos era que los judíos no creían en ese sentido, sino que creían más en Moisés que el mismo Padre se refiere. Ese era el problema, hermano, y que el Señor nos ayude en el sentido, pues, como dice el hermano Antonio, de estar unidos en un solo sentir, una sola doctrina, hermano, y no solamente. Amén. Sí, yo creo que se ha abordado lo que el hermano dijo, ¿verdad? Porque hablamos de la unidad y hablamos también de hacer diferencia, ¿verdad? Entonces, tal vez nos enfocamos en explicar, ¿verdad?, de que Cristo y el Padre no son lo mismo, porque no vemos solo en la iglesia, que hay hermanos que no son de la iglesia, y es necesario explicarlo, ¿se entiende, hermano? Entonces, no hay confusión. Sí sabemos que expliqué que Dios y su Hijo son uno, porque tienen un mismo propósito. Y el propósito, dijimos nosotros, que del Hijo era hacer la voluntad del Padre, porque dijimos nosotros que porque vengo, Padre, como está escrito en el juego, para hacer tu voluntad. Entonces, cuando había una unidad es porque Cristo no hizo lo que Él quería, sino que hizo lo que a su Padre le agradaba. Entonces estaban unidos, y por eso dije ahí de que así como tú y yo estamos unidos en uno, en el mismo pensar, en un parecer, esto también se abordó, hermanos, de que nosotros debemos también tener un mismo vínculo del Espíritu, teniendo una misma fe, dice, una misma esperanza, o sea, guardando todo eso, hermano. Por eso estábamos hablando de eso. Dice, hermano, unión con quién, hermano. Dice en Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo, dice, de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó, dice, de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hay un vínculo, una unión. En 1 Corintios 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, dice, son miembros de Cristo? Quitaré pues, dice, los miembros de Cristo y los haré ser miembros de una ramera, de ninguna manera. En 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado, dice, con un solo esposo, para presentarlos como una virgen para Cristo. Unión, o sea, hay una unidad. En Efesios 5:30, porque somos miembros del cuerpo de su carne y de sus huesos. En 1 de Juan 2:24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis, dice, oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Eso lo dice 1 de Juan
24. Así, hermanos, yo creo que el tiempo va acabando. No sé si hay, como dice, para otra participación o preguntas. Hay un versículo, hermanos, que en Isaías 9:6, donde dice que el principado sobre su hombre se llamará admirable consejero. ¿Quién venía aconsejando al Señor? ¿Quién venía enseñando? Dice, hermanos, que él no necesitaba que nadie le dijera, porque él conocía la intención o los pensamientos, o no. Dice que él atrapaba en la astucia, o como dijimos nosotros, cuando lo querían tentar. ¿Se acuerda cuando le dijeron, bueno, con qué autoridad tú haces estas cosas? Y él dice, bueno, le puedo dar otra pregunta a ustedes, ¿verdad? ¿Con qué el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Miraba la intención que tenían, ¿verdad, hermano? Y luego, pues, les dice, mira, maestro, sabemos de que ya hablan bien, pero es necesario dar tributo a César, ¿verdad? Bueno, o a los romanos, ¿verdad? Dice que mostrarme una moneda. Y los dejó, hermanos, porque no lo pudieron, hermanos, en la astucia de ellos, como dicen, dejar mal delante del pueblo. Bueno, ¿de quién es la imagen? De César. Pues da a César lo que es de César y a Dios. Y entonces, miren, y el pueblo, pues le contestó bien. Así, hermanos, que no necesitaba él que le explicara nada, porque tenía el espíritu de conocimiento, dice ahí, ¿verdad? Allá en Isaías capítulo 11 y en el 42, ¿verdad? Que ahí va también. Así, hermanos, que en las preguntas que hicieron los hermanos, dice, hermano, primera, ¿qué significado tiene la expresión yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ya como le saben, ¿verdad? Mira, hermano, fíjese que ahí hay una confusión para las personas que creen que son uno, ¿verdad? Sí. Fíjese que leyendo bien detenidamente dice, no crees que yo estoy en el Padre, no dice yo soy el Padre. Yo estoy. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O sea, no está diciendo yo soy el Padre. Sí. Ahí dice yo estoy en el Ahí, Padre correcto, y el hermano. Padre está en mí. Entonces está diciendo, podemos deducir, hermanos, entonces, ¿verdad? Dice que el significado tiene la expresión yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, el vínculo que tenía, hermanos, de la unidad, que eran uno solo, ¿verdad? Que los unía, hermanos. Y luego dice, 2, podemos deducir que la expresión yo y el Padre somos uno, se refiere, dice, a que son uno solo o dos. Explique. Son dos, aparte, ¿verdad? Que los unía el Espíritu, ¿verdad? Que Dios le había dado a su Hijo, ¿verdad? Y la unión. 3, ¿por qué era un problema, dice, para los judíos el hecho de que Jesús dijera que Él era el Hijo de Dios? Porque creían que se quebrantaba el sábado. Una, y no, y que era humano. Ellos creían que era igual que Dios, o sea, así igual. No, bueno, pero o sea, el creer de ellos era que era otra persona, pues. Y el hombre era igual a Dios. No le O sea, creían porque veía que algunas obras que ellos hacían no las hacían. por eso, yo analizando esto, hermano, Jesús fue claro, y le digo, lo confrontó. Ustedes le creen a Moisés, pero si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés está escrito, pues si se ve en el Génesis, estaba diciendo que Dios iba a enviar un Salvador. ¿Verdad? Y entonces usted ve que la misma gente decía, bueno, y cuando venga el Mesías, el Cristo hará cosas mayores que este. O sea, los mismos estaban diciendo de que el Señor era. Así que, hermano, se acabó el tiempo. Vamos a leer, hermano, la conclusión. ¿Verdad? Pongámosla de pie, hermano, para darle lugar a nuestro hermano. Dice, así como el Padre, lo que podamos, ¿verdad? Así como el Padre dispuso que el Hijo estuviera, dice, en igualdad con Él,
Así Cristo dice, ha dispuesto que el hombre y la mujer vivan en igualdad entre sí. Así Dios y su Hijo, dice, han dispuesto que su iglesia, como el cuerpo de su Hijo, viva en completa armonía, dice, los unos con los otros, como dice en unidad. Paz a vosotros.